En el último mensaje, hace 8 días, el Señor nos mostró que la esperanza que tenemos como cristianos, que la esperanza que va unida a la fe, a la confianza en Dios, en su palabra, en Jesucristo, esa esperanza nunca va a acabar en desilusión. Romanos 5:5. Si no está seguro, deje que Romanos 5:5 le hable. Deje que Romanos 5:5 afiance su esperanza. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 verdades bíblicas que deben de anclar, servir como una ancla para nuestra esperanza, para su esperanza y para nuestra fe como cristianos. Quiero que haga un esfuercito, siga el desarrollo del mensaje. Quiero que haga un esfuercito, no se distraiga y pídale a Dios que usted pueda tener esta ancla, estas 5 verdades que pueden funcionar en su vida como una ancla para que usted persevere, como vimos en Apocalipsis 14:12, hace 15 días, que tenemos que perseverar, mantenernos en la fe de Jesús. ¿Se acuerda? Muy bien. Es cierto, vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo violento. Vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo peligroso, hostil, caótico. Una verdad que vimos en el año pasado, 2020, nos recordó seguido, ¿verdad? A menudo. Todo el mundo tuvo vidas sacudidas, de alguna manera, de alguna forma. Y como pastor, hermanos, y como persona, también lucho con la desesperanza. Créame que los mensajes que el Señor me ha dado en oración, en desvelo, en madrugadas, primero el Señor me ha hablado a mí, porque también lucho con la desesperanza. También soporto desafíos. Yo no estoy excepto. También soporto desafíos ministeriales, desafíos personales, desafíos que nunca antes había enfrentado. Y a la vez estoy preocupado y estoy orando. La semana que terminó, óigame bien, 2 personas, bastante jóvenes, mejor dicho, 2 personas, por separado, me dijeron, después de orar, animarlas, algunos de ustedes recibieron un texto que les envié. Y 2 personas me buscan por teléfono
y me dicen, pastor, creo que no vale la pena seguir luchando. Creo que de nada sirve seguir luchando. He considerado el suicidio como una salida. 2 personas en una semana. A mí me alarma, a mí me preocupa. Yo no sé si usted sigue quedándose tan tranquilito en su silla, ¿verdad? Pero a mí me alarma, a mí me preocupa. No estoy hablando de gente inconversa. No fueron personas inconversas, personas que por el tiempo de conocidas, que las conozco, digo yo, pienso yo, deben saber algo de la Biblia, deben saber orar, deben saber confiar en Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Habrá esperanza? Estas 2 personas me dijeron, no hay esperanza, pastor. Es cierto, el mundo está roto. Es cierto, hay una anarquía terrible, aún en la iglesia, aún entre ustedes, aún entre nosotros. Cada quien quiere hacer las cosas como piensa, como cree, como sabe, como le gusta, como se imagina. Una anarquía. El mundo está roto, el mundo está violento, el mundo es injusto, el mundo es difícil, el mundo cada vez está más peligroso. Es cierto, pero ¿habrá esperanza? Dios bendiga a la hermana Audelia, ella dice amén, que sí. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Habrá esperanza? Hermanos amados, mientras enfrentamos los desafíos, los retos y también alegrías, Cuando cantábamos ese hermoso canto, Tu fidelidad, hace un rato, y yo pensaba, Señor, en la fidelidad del Señor el año pasado, en la fidelidad del Señor hace 15 años, cuando empezamos, en la fidelidad del Señor hace 10 años, en la fidelidad del Señor. Y este edificio, por ejemplo, es un testimonio mudo de la fidelidad del Señor. Enfrentamos desafíos, es cierto, enfrentamos alegrías. Y por eso, hermanos, en esta mañana el Señor me dio 5 verdades que ojalá quiera el Señor, es mi oración, que usted las haga suyas. No lo olvide, no lo olvide. Que usted haga suya cada una de estas 5 verdades, son inquebrantables, deben de anclar. Usted sabe lo que es un ancla. Deben de anclar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza como cristianos. Y entonces, este año o los años que vengan, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que experimentemos. Si usted tiene estas 5 verdades que le voy a dar con la Biblia, usted va a ver que hay esperanza. Y de paso, no vaya usted a pensar como esos hermanos, considerando el suicidio como alternativa, como escape, como salida. Esa no es la salida. Otro joven
tenía muchos problemas en su casa y le dice: mamá, me voy a fugar de la casa. Esa tampoco es la salida. Ánclese en el Señor. Ánclese en la palabra. Haga suya estas 5 verdades. Primera verdad. Vamos a estar en Primera de Pedro, hermano Gerson y Vicente, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar, hermano, con el versículo 2, que ya nos lo dio. Muchas gracias. Mire usted, Dios Padre, Dios Padre. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es su papá? Créalo. Usted ve la vida de Jesús, siempre creyó, siempre conceptuó, siempre decía: mi Padre. Abba Padre. Dios Padre los eligió. Mire, Dios Padre, dice, los eligió desde hace mucho tiempo. Oh, usted fue elegido por Dios. Hay hermanos que dicen: a mí nadie me trajo, yo vine solito. Mentira, Dios te eligió. A mí nadie me habló, yo solo creí. Mentira, Dios te eligió. La Biblia dice: Dios Padre, tu papá que te ama, que te quiere, que está interesado en ti, te eligió antes, mucho antes que usted y yo lo eligiéramos a Él. Oiga, esa verdad debe de ayudarle. Mucho antes de que Dios nos eligiera, mucho antes de que usted creyera en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, mucho antes de que usted tuviera acceso a la Biblia, mucho antes, Dios le eligió a usted. O sea, su salvación, o sea, el perdón de sus pecados, o sea, todo lo demás, y eso fue idea de Dios. Dios tomó la iniciativa y fue elegido para los propósitos de Dios. Dios le eligió. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que es ser elegido. Todos sabemos lo que es ser elegido. Ya sea que le hayan elegido para un deporte, por ejemplo, ¿verdad? O ya sea que le hayan elegido para un trabajo. ¿Qué se siente cuando son elegidos? ¿Alguien ha sido elegido alguna vez? O ya sea que usted haya sido elegido como cónyuge. ¿Qué sintió, hermano Gerson, cuando la hermana Rebe lo eligió y le dijo sí? No, oye, dicen que allá no se... Ay, Señor, me doy a entender. Ya sea que haya usted sido elegido para un deporte, haya sido elegido para un trabajo. Se imagina, a veces son cientos que hacen un examen, pasan las entrevistas y de repente es usted el elegido. ¿Qué siente? Pero mire, el honor más grande es Dios nuestro Padre lo eligió. Ese es el honor más grande. Ese es el honor. Usted ya lo eligió Dios. Y Dios no cambia como nosotros. Usted puede elegir esta iglesia y mañana elige irse.
Usted puede elegir servir en un ministerio y mañana dice, ya me harté, ya no quiero nada y lo deja. Dios no es como nosotros. La Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios lo eligió, Dios lo ama, Dios está con usted, Dios está para usted, Dios está por usted, porque Dios lo eligió. Dios no va a cambiar de opinión. Espero que esta primera verdad sea un ancla para que usted persevere. Acuérdese Apocalipsis 14:12, la segunda cosa que decía, que tengamos, que luchemos, que perseveremos con paciencia. Esta verdad que Dios le eligió debe ayudarle a perseverar con paciencia. Amén. Sí, hermano. Segunda verdad, que ojalá le sirva para anclar, poner un ancla. Versículo 5. Por la fe que ustedes tienen, depende de su fe, depende de la fe que usted tenga. Dios los protege con su poder. Por la fe que ustedes tienen, Dios los protege con su poder, hasta que llegue el día que reciban, dice, hasta que reciban esa salvación. Mire, cuando más entendemos la gracia de Dios, más nos sorprende. A mí pues, por lo menos a mí me sorprende, y a mí más me impresiona esa gracia del Señor. Ahora, esta verdad debe de darnos esperanza. Dios, ¿qué? Lo protege. Esta verdad debe darnos esperanza, aun cuando fallamos. Porque Dios siempre actúa con misericordia hacia nosotros, hacia usted. ¿Por qué? Como seguidores de Jesucristo, Él ya puso su mirada, Él ya tiene un propósito. No importa lo que pase a usted, no importa lo que pase a la iglesia, podemos descansar completamente en esta verdad. Dios los protege con su poder. Dígale, Señor, gracias porque me proteges. Dígaselo a Él, gracias, Señor, porque me proteges con tu poder. Qué bendición, hermanos. Qué privilegio. Dios le protege. Esa es otra verdad que debe ser como un ancla que le sostenga ante la adversidad, ante la problemática, ante lo caótico, ante todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Tercera verdad, versículo 3 en adelante. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, sí, Señor. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, amén. Ahora vivimos con gran expectación. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero aquí dice, ahora vivimos. Usted debe vivir con expectación. La expectación de lo que Dios hará, la expectación de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Qué va a hacer Dios conmigo hoy? ¿Qué va a hacer Dios mañana si vivo conmigo? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué expectación tiene usted de Dios? ¿Ya lo vio? Tenemos, dice, una herencia que no tiene precio. Tenemos una herencia
que está reservada en el cielo para usted, pura, sin mancha, que no puede, dice, cambiar ni deteriorarse. Entonces vea usted, qué interesante. Vea qué interesante. El poder de Dios protege. Usted tiene una reserva en el cielo, una reserva que no va a ser cancelada, que no puede ser agotada, que no va a tener fin. O sea, Dios ya escribió el capítulo final de su vida y, en otras palabras, usted gana por la fe en Jesucristo. Número 4, no importa lo que pase, no importa lo que pase. No importa lo que pase, siempre puede contar usted con la ayuda de Dios. Siempre debe y puede contar con la ayuda del Señor. Dice otra vez el 5, por la fe que tienen, Dios los protege, dice, con su poder, hasta que llegue ese día que reciban la salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, para que todos, dice, la vean. A veces, como ya dije, ¿verdad? Incluso como pastor, yo también me siento impotente, y lucho, ¿verdad? Pero hay una cosa interesante, pero cuando Dios, óigame bien, cuando Dios está en nuestra vida y confiamos en Él y creemos que Dios tiene un gran poder para ayudarnos, vamos a ver, vamos a experimentar, vamos a descubrir en nuestra vida que Dios, que tiene un gran poder para ayudarnos. Usted no va a quedar solo, no va a quedar sola, no va a quedar a la deriva, no va a quedar, no. Dios ahí está, tiene un gran poder para ayudarle. Su poder es más grande que cualquier cosa, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier crisis, cualquier prueba, como le llame que usted enfrente. Y vea, Dios nos está preparando para la eternidad. Mire el versículo otra vez, estamos en el 5. Por la fe que tienen, Dios los protege, dice, con su gran poder, ¿hasta cuándo? Hasta que reciban esa salvación, la cual está lista, ya está lista para ser revelada en el día final. Usted siente que ya no puede, usted siente que ya no. Dios le dice, espérate, vas a llegar, vas a experimentar. Imagínese cuando el Señor le reciba. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
¿Se imagina eso? Y entonces usted lo vea, lo experimente. Va a estar con el Señor. Apocalipsis 21 y 22 dice, ya no hay lágrimas de dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay crisis económicas. Dice que el templo, la luz, el Señor mismo será su luz, no lo va a apagar. ¿Verdad? Cuando usted ya vea toda esa bendición, todo ese premio junto, y el Señor está diciendo aquí, aguanta, soporta, Dios los va a proteger, en primer lugar con su poder, ¿hasta dónde? ¿Hasta finales del 2021? ¿Hasta donde aguantes? No, ¿hasta dónde? Hasta que reciban esta salvación que les he prometido. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Así que no importa lo que sea, usted puede contar y seguir contando con la ayuda de Dios. No importa. Pero cuente con la ayuda de Dios. Y mire, cuando realmente aprendemos a confiar en estas 5 verdades, va a cambiar todo acerca de cómo enfrento la dificultad, acerca de cómo veo la dificultad, acerca de cómo me enfrento a las luchas, acerca de cómo me enfrento a los problemas, acerca de cómo me enfrento a las crisis, etcétera, etcétera. Y voy a entender que Dios está usando todo lo que está pasando, lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Para qué? Para prepararnos para la eternidad. Nadie dice amén. No lo creen o no me oyeron o ya se cansaron. Nadie dijo amén. Versículos 6 y 7, 5, la última. Así que, alégrense, dice. Así que, alégrense. Alégrense de verdad. Miren nomás. Les espera, porque les espera, dice, una alegría inmensa. Aunque ahora, verso 6, aunque ahora tienen que soportar muchas pruebas. Pero mire, por un breve tiempo, por un corto tiempo. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Es el propósito. Dios no está queriendo sacarlos. Dios no está tratando de desanimarlos. Dios quiere que su fe sea auténtica. Está siendo, dice, probada. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les va a traer mucha alabanza, mucha gloria, mucha honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vea, esto es temporal. Usted siente que ya le llegó el agua al cuello, dice, ¿verdad? Ya no puedo más, dice, ¿verdad? Eso es temporal, hermanos. Y mire, seguramente vamos a seguir siendo probados, con luchas, con necesidades, etcétera, etcétera. Pero primera de Pedro 1 tiene que ser, hermanos, nuestra ancla.
Tiene que ser nuestra ancla para mantenernos como Dios quiere firmes. 9 al 12. La recompensa por confiar en el Señor será la salvación de sus almas. Incluso, dicen los profetas, quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban, dice, qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendrá. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esa buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de ellos, o sea, aquellos que predicaban en el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con expectación cómo van a suceder esas cosas. Son temporales. No se desanime. Va a pasar. Va a pasar. Créale al Señor. Pero esas pruebas están ahí para ayudarnos a crecer espiritualmente y a fortalecer nuestra fe. Pero las pruebas son temporales. Concluyo, Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Lo que ahora sufrimos, y esto debe animar y sostener, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revela más adelante. Lo que ahora sufrimos no se compara, nada es comparado, dice, con la gloria que le espera. Gloria, bendición, lo mejor, ¿verdad? Hermanos, estas 5 verdades deben ser como un ancla que le sostengan en su fe, en su vida espiritual, a permanecer en el Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en su vida y en su corazón. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Si se pone en pie para orar, si puede hacerlo, por favor. Señor y Padre, gracias, porque tú mismo provees los recursos, las herramientas. Gracias por estas 5 verdades inquebrantables que deben de ser como anclas para nuestra esperanza, para nuestra fe, para que nadie se pierda, para que nadie retroceda, para que nadie se quede a la orilla del camino, para que nadie aborte la fe cristiana. Ayúdanos a perseverar en la fe de Jesús con estas 5 verdades que el libro de Pedro nos da. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, llévales con tu cuidado a sus respectivas casas y permite, Señor, que todos puedan llegar al final, a la meta, que eres tú, en Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.